Buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Hoy es domingo 24. Como siempre, cada domingo hablando de un tema de mucho interés humano y vinculado al conocimiento. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker y le ayuda y le asesora, le acompaña para tomar las mejores decisiones cuando usted quiere hacer un préstamo hipotecario, una hipoteca para comprar su casa, su apartamento por primera vez. Nadie mejor que Francia A. Valois o Francia A. Valois. Llámela al 718-344-0819. Francia es la mejor en cualquier estado de la Unión para tomar las mejores decisiones. Si quiere rehacer su préstamo, enganchar por segunda vez, si ya tiene un préstamo hecho, como quiera, ella le va a decir cuál es la mejor manera. Recuerde Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker. También gracias a nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar allá en Western, en el Bronx. Una joya, una maravilla de restaurante. Yo siempre les recomiendo a mis amigos que vayan allí. Bueno, recordarán ustedes que hace un tiempo yo traté el tema de la memoria, ¿no? Hablé de ese almacén y de esa capacidad que tiene el cerebro humano de guardar los recuerdos, que son emociones negativas o positivas, porque al final los recuerdos son emociones negativas o positivas que se presentan como una especie de fotografía o de video que revive, reconstruye momentos pasados que pueden ser lejanos o cercanos. Hay una memoria autobiográfica, nos recordamos de nuestra niñez, de nuestra juventud, de los primeros años de la vida, de nuestras horas, nuestros días en la escuela, nuestros años en el liceo, en el colegio, y eso es maravilloso. Los momentos más agradables y también los desagradables. En el programa pasado, en el que yo hablé de la memoria, ustedes recuerdan que yo dije que esta computadora orgánica, natural, tenía capacidad para almacenar más de 285 trillones de bytes como capacidad general memorística. Imagínense la cantidad de computadoras que hay que tener para obtener 285 trillones, no solo de megabytes, puede ser zettabytes. Es decir, que el cerebro es fascinante y formidable, no solo por el pensar, sino también por esta capacidad espejeante de recordar lo pensado. Qué inmenso, ¿no? Los hechos. Qué bárbaros son los recuerdos cuando afloran y asoman. ¿Cómo se produce esa capacidad tan deslumbrante de recordar incluso cosas remotas, lejanas, frases, fórmulas, colores, características, personas, momentos, lugares, espacios? Imagínense, si no tuviésemos la capacidad de recordar, los seres humanos fuéramos como una especie de zombie mirando hacia el futuro, sin poder zafarnos del tiempo presente. Sería una fatalidad. Es como si solo viviéramos recordando el pasado, que no pudiéramos salirnos del pasado enclaustrado. Entonces este equilibrio maravilloso que tiene el órgano formidable, inmensamente maravilloso que es el cerebro, se completa con la estelar capacidad de recordar. Si los recuerdos son emociones positivas o negativas, van a llegar siempre involuntariamente. Y es ahí donde está el centro del tema que quiero tocar hoy. ¿Cómo llegan los recuerdos a nosotros? ¿Cómo se presentan? Por ejemplo, los trastornos del estrés postraumático, cuando enfrentamos, hemos visto, padecido, presenciado una situación catastrófica, traumática.
cómo se queda pegado en el espejo de la memoria. Todos sabemos qué pasó el 11 de septiembre del 2001, porque fue algo impactante. No solo la siniestralidad, sino la manera espeluznante que ocurre todo se queda pegado en nuestro cerebro. De ahí que esta capacidad sea, como dije al inicio, esplendente, ¿no? Pero asimismo recordamos fórmulas matemáticas, poesía, cuentos, literatura, momentos de la vida, de la familia, de los hijos, de los amigos, de las cosas más pequeñas y también de las más grandilocuentes. Hay un grupo de investigadores en el Instituto Salk, Jonas Salk, que ha aislado un neurotransmisor, una molécula, una sustancia que juega un papel determinante. Y esto va para el futuro humano. Este descubrimiento neurocientífico va a producir un viraje radical en muchos de los problemas que se nos presentan, pero también en la capacidad que va a tener la ciencia para revertir situaciones. Esto espántalo, esto que yo voy a decir. La investigadora se llama Kay Tai y es del Salk Institute. Es un instituto dedicado a la investigación neurocientífica en Estados Unidos. La capacidad cerebral de vincular los sentimientos con los recuerdos, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de vincular la memoria con los sentimientos, eso es casi inexplicable. Pero esta gente ha dado un paso trascendente. Han podido aislar una sustancia que ya se conocía y que se tiene dominio de su fórmula y de manera sintética también. Y que antes se aislaba en la zona del hipotálamo, ¿no? Acá arriba, por la silla turca, ¿no? Lo importante de este descubrimiento es que descubrieron en análisis de ratas que se le puede asignar valencia a determinadas o no a determinadas. Vamos a decirlo de manera más sencilla. Se le asigna valencia a uno de los dos caminos, los malos recuerdos y los buenos recuerdos. O sea, déjeme arreglar esto un poquito. Ahí. O sea, que el cerebro cuando elige tomar los malos recuerdos para que sea lo que estén pendiente de la memoria o los buenos recuerdos, no ocurre de una manera inexplicable y automáticamente en el vacío, sino que hay un modulador, mediador, que asigna cuál camino escoger. Y eso se ha determinado. Ustedes saben el valor que tiene eso para el futuro. Lo voy a explicar. En la porción amigdalina del cerebro, saben que los seres humanos tenemos una porción que se llama núcleos amigdalinos o amígdala cerebral, que son unas formaciones donde se procesan las emociones humanas, el miedo, el asco, el temor, la alegría, el llanto. Esos rasgos de las emociones están mediados, en este caso, por una sustancia que la ciencia ha podido aislar. Y estoy hablando de la manera más llana posible para que sea comprensible. Y ha podido marcar. La sustancia ha sido aislada de la amígdala basolateral del cerebro. Se llama basolateral amygdalin, algo así. BLA. El nombre de la sustancia es neurotensina. Neurotensina. Ella no es nueva. Se descubrió hace tiempo. Y se sabía dónde estaba. Ahora, lo novedoso y estremecedor en el campo científico es que se ha podido vincular a la neurotensina con la asignación de valencia
¿Qué valor le da a los malos recuerdos o a los buenos recuerdos? ¿Cuál camino elige en esa ramificación de los malos, despreciables recuerdos o los recuerdos agradables y buenos? Y es ahí donde está el meollo del asunto. Estudios genéticos en ratas pudieron comprobar, no una, dos, ni tres, ni 10, ni 100, sino muchísimas veces y ocasiones, que la neurotensina podía, ¿verdad? Mediante la manipulación genética podía establecer la eliminación selectiva de hacia dónde moverse, hacia los malos recuerdos, hacia los buenos recuerdos. Toda esa gente con trastorno de estrés postraumático, ansiedad, miedos profundos, en el caso fobias, recuerdos de traumas sufridos durante determinados periodos, tienen un futuro promisorio con este descubrimiento de la neurotensina y la función que acaba de descubrir la ciencia de la asignación de valencia con el recuerdo. En palabras muy sencillas, la neurotensina es un modulador, un neurotransmisor que marca hacia dónde se estimulan las células que nos hacen captar los recuerdos desagradables o los recuerdos que nos han encantado y que nos agradan. ¿Qué significa esto? Que la ciencia podrá alterar y de alguna manera modular el patrón de los recuerdos a disposición de donde la neurotensina quiera hacer la asignación de valencia. Es decir, quiere escoger entre A o B, entre lo malo o siniestro y lo agradable o bueno. Y eso es, repito, muy promisorio para el quehacer científico en el campo de la psicología experimental, evolutiva, las terapias psicológicas y la psiquiatría y también otros niveles de la neurociencia que dan respuesta a trastornos psicoemocionales que padecemos los seres humanos continua y frecuentemente, cada vez más. Esa técnica de eliminación selectiva podrá ser manejada, ¿no? Guiada por neurotensina sintética marcada para esos fines. Maravilloso. Por lo tanto, la relación que iguala la neurotensina con el aprendizaje, es decir, aprender y recordar con la recompensa, el sentirse bien, el sentirse agradablemente bien, satisfecho, es porque puede amortiguar la valencia negativa, los recuerdos negativos. No es que lo borra y lo desaparece, es que lo amortigua y le da preferencia entonces a los recuerdos que son menos desoladores, desaguisados y terribles. Claro, es delicado, es un tema bioético, es neurobioético, es un tema muy entreverado, ¿no? Muy, pudiéramos decir, enmarañado para el quehacer científico y la ética humana. Pero el uso adecuado con fines bondadosos de esto va a generar una gran disminución de esas alteraciones que están ligadas, que están vinculadas a los trastornos de estrés postraumático y otras manifestaciones siniestrales, ¿no? Del pensamiento, las fobias, el terror, el miedo. Hay una característica en esto es que el cerebro humano, por condición natural, tiene la tendencia a procurar
el sesgo hacia el miedo. Se produce un sesgo hacia el miedo porque fue una forma primitiva y continúa siendo una manifestación de defensa y de alarma. El miedo no solo es únicamente no es una emoción que nos atrapa y nos en algún momento puede hasta anular. No. El miedo también fue y es una alarma, una alerta de la autoconservación, de la protección de uno mismo. Si la persona no tuviese miedo, pues se arrojaran, ¿verdad?, por cualquier derricadero o afrontaran situaciones denodadamente peligrosas. Ante el peligro inminente, sobre todo, el miedo es un sistema de alarma fundamental. No vamos a agarrar un alambre eléctrico que vemos que tiene corriente, más no solo porque nos quemamos, sino por temor a la corriente. Y eso se aplica para todo. Entonces, esa tendencia primitiva y natural que tiene el cerebro al sesgo del miedo, la neurotensina va a privilegiar la asignación de valencia positiva. Va a preferir que se encamine hacia, cuando sea patológico, ¿no?, hacia un estado de asignación positiva, de no terror, de amortiguamiento, de sosiego, vamos a decir en palabras llanas. Esto es un prometedor futuro y con este aislamiento que se ha hecho de la neurotensina y del sistema de asignación de valencia, pues miren, eso está al doblar de la esquina. Un maravilloso descubrimiento. La neurociencia cada vez nos sorprende más y nos colocan en un lugar inimaginable, ¿no? Porque esta es una rama muy joven del saber científico y ha surgido acompañada de los grandes aparatos y las grandes invenciones tecnológicas de imágenes que pueden captar, ver el funcionamiento cerebral in vitro, viéndolo ahí funcionando. Un tremendo aporte a esta rama neurocientífica. Tiene riesgo, sí, pero también tiene un momento prometedor para muchos trastornos de miedo, de fobia, de terror, de angustia, que están impulsados por los factores naturales del sesgo al miedo, del sesgo que emotivamente conduce al temor, al pavor, al terror que sufren muchas personas en cualquier momento. Y también aquellos episodios que han lacerado, lastimado en un periodo de la vida humana a las personas y que no pueden desprenderse de ese recuerdo nefasto. Tremendo aporte. ¿Qué ocurrirá? Esperemos. Estoy seguro que van a patentizar una molécula en ese orden, sintéticamente hablando, si no es que ya la tienen. Es el campo neurocientífico donde está el campo de cultivo más amplio para las invenciones y la investigación al respecto. Así finalizamos este Domingo sin Estrés. Como siempre, gracias a Francia Avaloy o Francia Avaloy, ella es Mortgage Banker, le acompaña para su préstamo hipotecario, sea de primera vez o porque usted quiera renegociar su préstamo, para su casa, su apartamento. Llámela al 718-344-0819. Francia Avaloy. Y también restaurante La Casa del Mar, una joya de restaurante allá en Western, en el Bronx, para almorzar como un príncipe o como una princesa. Señores, nos vemos lunes, Dios mediante. Muchas gracias por acompañarnos siempre.